qué privilegio, ¿no? Que es abrir la palabra de Dios y poder compartir y ver tanta gente. Samuel, me tocó a mí tener el salón más lleno. Qué nervios, por favor. Tenemos a Yusef y María con nosotros, por fin. Qué bendición poder verlos aquí también y a los que vinieron también por primera vez. La verdad que es una alegría. Y qué 2020 que llevamos, ¿verdad? Ni nos hubiéramos imaginado cuando celebramos el Año Nuevo que estaríamos en este lugar, ¿no? Y todos los planes que teníamos para este año, ¿a dónde están? ¿Verdad? ¿A dónde están todos esos planes? ¿Dónde está esa agenda? ¿Dónde está esa agenda que teníamos en enero? ¿A dónde están? Y bueno, pensaba que en este tiempo que estábamos viviendo, especialmente al principio del confinamiento, hubo una frase que se hizo muy famosa, ¿verdad? La que está ahí, que dice, todo saldrá bien, ¿sí? Todo saldrá bien porque vamos a salir de esta. Y empezaron a hacer cartelitos, ¿no es cierto? Mira, quizás tú lo has hecho con tus hijos o tus nietos o no sé, o lo has hecho en casa y has puesto algún cartelito que decía, todo saldrá bien, todo va a estar bien, saldremos de esta, vamos a ir para adelante porque todo saldrá bien, ¿verdad? Y nos encontramos en julio de este año y muchos de esos cartelitos, mira dónde están. Muchos de esos cartelitos terminaron al lado ahí de la basura, porque bueno, todavía no salimos, parece que salimos pero que no sabemos, y entramos en una situación, nuestro corazón a veces se turba, nuestros planes, nuestra mente se turba y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Porque realmente es eso, no sabemos qué pasará. Y estaba leyendo en Juan capítulo 14, que es donde vamos a leer esta tarde, casi digo esta mañana, esta tarde, quería leer unos versículos y ver un poquito una situación que tuvieron los discípulos, una conversación que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús, y que fue interesante, porque Jesús utiliza un término ahí que quizás nos podemos relacionar. Y dice Juan capítulo 14, los primeros versículos, y vamos a leer ya directamente, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos antes de continuar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que acabamos de leer y te pedimos que hables a nuestros corazones. Quizás estamos aquí con un corazón turbado, con un corazón pesado, con el alma cargada, Dios, con la mente pesada. Pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones, utilices tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y los discípulos se encontraban aquí, ¿no? Con el Señor Jesús. Acababan quizás de tener una de las cenas más importantes de su vida, celebrando la Pascua. Y charlando, Jesús ya venía tiempo que le venía diciendo cosas a los discípulos. Como por ejemplo, alguien me entregará, algunos de vosotros me entregará, me iré, me entregarán y seré crucificado, pero resucitaré, uno de vosotros me negará. Y le venía dando esta información a los discípulos, que hacía ya 3 años que venían viviendo juntos. Y claro, imagínate, 3 años viviendo con el Señor Jesús, habiendo visto tantos milagros,
Y es como que de repente, espera, vale, sí, me dices, ya me has dicho antes que alguien te entregará o que alguien morirás o que te irás, pero que volverás. Jesús venía entregando la información a los discípulos que cada vez se hacía más realidad, cada vez estaban más cerca de esa realidad. Y durante este tiempo Jesús va a gastar un tiempo con los discípulos y le dirá, tendrá una charla espectacular, y esta charla dura hasta el capítulo 17 de Juan, y Jesús le empieza a dar información y le empieza a decir cosas muy importantes. Es más, esas cosas que Jesús le dice a los discípulos es tan importante que las venimos practicando hasta el día de hoy, ¿verdad? Fíjate que sí eran importantes. Y quizás al final vamos a practicar aún eso, los símbolos, vamos a practicar de eso, de todas estas cosas que Jesús le venía diciendo. Jesús estaba invitando en este momento a los discípulos a que ellos confíen en Él, que confíen en Jesús y que tengan ese consuelo que va más allá de la muerte de la cruz. ¿Vale? Entonces, Jesús estaba hablando con sus discípulos y comienza, ¿no es cierto?, el capítulo 14, pero ya viene una charla desde antes, ¿no?, diciéndole esto: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Es interesante que lo dice justo después que le dice a Pedro: tú me negarás. Cuando Pedro le dice: yo contigo hasta el infinito y más allá. Cuando le dice: yo daré mi vida por ti, Jesús le dice: no, tú me negarás. Imagínate cómo habrá caído esa bomba, ¿no? En los ojos, en los oídos de Pedro y del resto de sus discípulos. Cómo se estaba a punto de cambiar todos los planes de los discípulos. Cómo estaba a punto de cambiar toda la vida de los discípulos. Pero Jesús, conociendo con quienes estaban, les estaba por dejar mucha información. Y hoy me gustaría compartir con ustedes simplemente, ¿no?, de todos los capítulos que deja en estos versículos, ver cuatro razones por las cuales Jesús les iba a decir a sus discípulos: todo saldrá bien, todo estará bien. No importa qué duro sea lo que estaban por vivir, no importa qué duro o qué difícil sea la situación por la que ellos estaban a punto de pasar, Jesús le empieza a enseñar y decir cosas, razones por las cuales, si ellos cumplen eso, todo saldrá bien. Y la primera, Él les deja en el versículo 1 un gran principio. Les deja un gran principio. ¿Cuál es ese principio? Le dice: creer en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. El resultado de esa fe traerá paz a tu vida. Que es todo lo contrario como comenzó Jesús. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. En otras palabras, esto se podría decir: no dejes que se turbe tu corazón. No dejes que se turbe tu corazón. Si crees en Dios, crees también en mí. Y Jesús estaba diciendo, estaba compartiendo con ellos todo lo que estaba a punto de suceder. Y Jesús deja un gran principio en el versículo 1. ¿Crees en Dios? ¿Crees también en mí? Es algo que no se puede separar. Tú no puedes creer en Dios y no creer en Jesús. Porque si en eso crees, no estás creyendo en el Dios de la Escritura. También tengo que creer en los atributos de Dios. ¿Quién es Él? Recuerda que Jesús está hablando de estas palabras antes de ser entregado por uno de ellos mismos, antes de ser torturado, antes de morir en la cruz por ti. Él estaba creyendo también en su mismo Padre. Cree en los atributos de Dios, cree en Dios. Y este es el fundamento de todo. Este es el fundamento de todo. ¿Crees en Dios? Crees también en mí. En segundo lugar, Él dice: hay un gran lugar.
Hay un gran lugar. El versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. El cielo es un lugar real. El cielo es un lugar real. Alguien dijo, si Dios creó todo el universo en 7 días, imagínate cómo es ese lugar de vivienda que Él está preparando hasta el día de hoy. Hace ya más de 2000 años que Él dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Sabes? Yo con este versículo entendí cuando era muy pequeño que necesitaba a Cristo en mi corazón, creer en Dios para que Él me dé un lugar en el cielo para vivir. El cielo es un lugar real. ¿Tú estás seguro que tienes un lugar preparado para ti? Con tu nombre allí en el cielo. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar de vivienda, un lugar donde pasaremos el resto de la eternidad alabándole. Y eso es algo que me tiene que dar esperanza. Eso es algo que me tiene que dar esperanza. Y luego dice en el versículo 3, nos deja una gran promesa. El versículo 3 nos deja una gran promesa, porque dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un día Cristo va a venir a buscarnos. Un día Cristo va a venir a buscarnos, para llevarnos a aquel lugar de morada eterna. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis, vosotros también estéis. La promesa de su regreso. Estábamos hablando de estas semanas con los adolescentes y los jóvenes. ¿Sabes qué importante es saber y tener la esperanza de que Cristo un día me va a venir a buscar? ¿Sabes qué significa eso? Que donde yo vivo hoy, la dirección de donde yo vivo hoy, aquí en esta tierra, es algo temporal. Porque mi hogar está en el cielo. Y Pablo lo dejó eso bien en claro, ¿no? Que somos aquí peregrinos y extranjeros. Estamos de paso por aquí. Nuestra morada está en el cielo. Hay muchos extranjeros aquí. Yo soy uno de ellos, ¿no es cierto? Y me dicen, ¿de dónde eres? Digo, qué pregunta complicada, ¿verdad? Cuando me preguntan eso. Porque bueno, nací aquí, pero viví en tal país y luego nos mudamos aquí y ahora vivo en San Celoni, ¿sabes? Soy de allí, porque es donde vivo. Un día se acabará todo eso, porque somos los que le recibieron a Cristo, somos hijos de Dios. Y este es un maravilloso cuadro también que Jesús le estaba dejando a los discípulos. Y es el cuadro del matrimonio judío, ¿sí? Cuando firmaban el contrato, ¿no es cierto? Cuando firmaban el contrato de casamiento, ¿saben lo que hacía el esposo? Él se iba a algún lugar a construir la casa. Se iba a un lugar a construir la casa. Y cuando terminaba de construir el lugar donde iban a vivir, venía a buscar a su esposa y se la llevaban para vivir juntos. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, yo me voy, pero algún día, en algún momento, volveré a buscarlos. Y tengo que estar preparado para ese momento. Tengo que estar preparado para ese momento. Jesús algún día me vendrá a buscar y ¿sabes qué? Ese día será maravilloso. Y esa es la gran promesa que nos deja. Me voy, pero vuelvo para buscarlos. Y en cuarto lugar, mira, en el versículo 4 al 6, Jesús hace una gran proclamación. Una gran proclamación. Porque bueno, dice, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Pero aquí aparece Tomás y le dice, bueno, explícate
porque no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Claro, los discípulos estaban acostumbrados a viajar con Jesús, ¿verdad? Jesús decía, vamos a Nazaret. Bueno, y del punto de partida iban hasta Nazaret. O vamos hasta Belén, o subamos a Jerusalén. Vamos hasta el mar, crucemos al otro lado del lago. Los discípulos estaban acostumbrados a ir a donde Jesús decía. Sabían el punto de partida y sabían el punto de llegada. Ellos en su mente, en su razonamiento, tenían ese mapa dibujado. Hoy en día, ¿qué hacemos? Cuando me dicen, tengo que ir a tal lugar, GPS, ponemos el lugar de salida y el lugar de llegada y nos guiamos. ¿Cómo hacemos para viajar antes sin GPS? No tengo idea. Pero yo me acuerdo de esos tiempos y lo disfrutaba mucho. Era una aventura porque era una sensación. No sé a dónde voy, pero sé que me dijeron que tengo que tomar este camino. Hoy en día entro en estado de pánico si no sé. Me dicen tengo que ir a tal lugar, pero si no tengo el GPS, no me imagino cómo llegar. Y claro, imagínate los discípulos. Él le dice, me voy a preparar lugar y vosotros sabéis el camino. Y como que, bueno, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es eso? Explícanos, Jesús, ¿cómo es eso? ¿No? Y creo que si nosotros siempre le echamos la culpa a Tomás, ¿no? El incrédulo, que no. Pero creo que si todos nosotros estaríamos con Jesús en ese momento, le hubiéramos hecho la misma pregunta. Jesús, explícame bien cómo llegar a ese lugar. ¿Cómo? Muéstranos el camino, ¿no? Y así como Moisés estaba hablando con Dios hacía muchos años atrás y Moisés le pregunta a Dios, bueno, voy al pueblo que está en la esclavitud en Egipto y hablo con ellos, hablo con Faraón y me dice, ¿cuál es el nombre de tu Dios que te envía? ¿Qué le digo? ¿Cómo te llamas? Tanto en ese momento como en este instante, Dios responde con el mismo nombre. Y Jesús le responde a Tomás y seguramente que a todos los discípulos que estaban ahí, para ellos también, la sasca iba para ellos también, le dice, yo soy. Dice, yo soy. Y esta es la gran proclamación que hace Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. Y ese camino es el viaje, ¿no? Es el camino del viajero. Es el curso de vida. Es el curso de mi conducta. Es mi forma de pensar. Es mi forma de sentir. Es mi forma de decidir. Y si lees Proverbios vas a ver mucho cuando habla del camino y lo que pasa con el camino. Y aún luego Hebreos deja bien en claro que el nuevo camino a Dios, que ahora tenemos una entrada directa a Dios porque el velo fue abierto. Jesús en primer lugar dice, yo soy el camino. Luego dice, yo soy la verdad. La verdad. A ver, si nos situamos en este día, ¿no? Y tú comienzas a hablar con la gente y dices, bueno, ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad, cada uno hoy en día crea su propia verdad, crea su propio mundo, Jesús, mira lo que dice cuando Él dice que es la verdad. Él es la verdad en hecho y en realidad. Él es la verdad en cualquier asunto bajo consideración. Él es la verdad en la oposición a la falsedad. Y mira qué interesante, Él es también la verdad cuando comparas la realidad con la ilusión. Jesús dice, yo soy la verdad. Y cuando tú comparas cualquier cosa que es parecido o que está fuera de la verdad y lo pones comparado con Jesús, tú verás la diferencia. Y luego dice, yo soy la vida. La vida. Sabes que la plenitud de vida pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el creador de la vida. Y Jesús
había hablado ya con los discípulos antes y le había dicho que el ladrón viene para ¿qué? Para hurtar, matar y destruir. Dice, mas yo vengo para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Ves la diferencia entre lo que hace el sistema, lo que hace el diablo, lo que hace el sistema de este mundo versus la realidad de lo que es Jesús? Cada vez que te encuentres en la lucha con la verdad, en la lucha con disfrutar la vida y no sabes qué hacer, compáralo. Compáralo con Jesús. Pídele a Jesús que te dé claridad para ver la diferencia. Él es el creador de la vida. En ninguna otra fuente, no hay otra fuente de vida. Y en ningún otro lugar podrás encontrar esa plenitud de vida que Dios ofrece. Y al Padre se llega solamente a través del Hijo. Al Padre llegas solamente a través de esa experiencia personal de conocer a Cristo. No porque naciste en, o porque eres hijo de, o porque has pasado por tal educación. No, es a través de una experiencia personal con Cristo. Todo va a estar bien, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Y mira lo que le está diciendo, ¿no? Crees en Dios, crees también en mí. Hay un lugar que es verdadero, que es el cielo, y es a donde yo me voy para preparar lugar, pero volveré y vendré a buscarlos. ¿Cómo llego allí? La pregunta obvia, ¿no? Porque si me dicen, hay una fiesta en tal lugar, ¿y cómo llego? Bueno, tienes que tomar esta dirección, ¿no? En el cielo habrá una fiesta muy grande. Habrá una fiesta muy grande. ¿Y sabes qué? Hoy en día hay tanta información, que no sabemos ni siquiera qué es la verdad o no, a quién creerle o no, si eso me ayudará o no, ¿verdad? Y Jesús dice, tranquilo, todo va a estar bien, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. En el capítulo 15, Jesús le habla sobre una realidad muy importante. Y Jesús le habla una realidad muy importante y les dice de esta manera, desconectados de mí, nada podéis hacer. Si estás conectado conmigo, todo es posible. Desconectados de mí, nada podéis hacer. Todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Me voy al cielo, Dios es verdadero, el cielo es verdadero, volveré a buscarlo, sí, todo bien, suena muy lindo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Perfecto. Todo suena muy bien. Pero ¿cuál es mi parte en todo esto? ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo puedo lograr entender y creer en todo eso? Jesús se nos deja bien en claro en el capítulo 15. Y dice, sí, si permanecieres en mí y mi palabra en vosotros. Jesús le está diciendo, a no ser que estés conectado, permanecieres en mí. Si no estás conectado a mí, iglesia, si no estamos conectados a Dios, todo lo que está pasando no tiene sentido. Cuando nos desconectamos de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma cae en un pozo donde es difícil de salir. Pero dice Jesús, si permanecieres en mí, si estás conectado a mí, a la vid estaba hablando, si estás conectado a mí, ¿sabes qué pasará?
dará fruto. Dice, si yo estoy conectado a Dios, tu palabra permanecerá en mí. Muchas veces no entendemos, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde ir. ¿Pero por qué? Porque no estoy conectado a su palabra. No estoy conectado a Él. Y dice, si permaneces, si estás conectado en mí, ¿sabes lo que sucederá? Frutos. Y esto es lo que me encanta en cuanto a este cuadro, este ejemplo que Jesús estaba diciendo. Si tú ves una vid, una viña, ¿sabes de dónde sale el fruto? A los que les gusta plantar, ¿sabes de dónde sale el fruto? De la rama. Dios nos da el privilegio a nosotros para que llevemos fruto. Y nos dice que puede ser mucho fruto y demasiado fruto. Ese privilegio Dios se lo da a ti y a mí. Pero para eso tengo que estar conectado a Él. Así que acuérdate de esto. Conectados a Dios, todo es posible. Desconectados, se complica. Se complica. ¿No es cierto que vivimos en tiempos raros? Son raros estos tiempos. No sabemos qué pasa. Mucha incertidumbre, ¿verdad? Mucha incertidumbre y a veces muchas injusticias. Y quizás es verdad, la injusticia que pasa, las cosas que le pasan a mi familia, cargan nuestro corazón. La incertidumbre que, bueno, me contagio, no me contagio, lo hago, no lo hago, voy, no voy. Es muy pesado. Vivimos en tiempos en que me tengo que acostumbrar a una nueva normalidad. ¿Qué es esa nueva normalidad? Si todo lo normal que yo hacía antes, ahora no puedo. O sea, ¿qué es esa nueva normalidad? O sea, hasta se inventan términos de que no sé qué van. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Crees en Dios? Crees también en mí. Mira las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús tienen que ser buenas nuevas, tienen que ser buenas noticias para tu vida y para mi vida. Jesús dijo, yo voy a preparar lugar. Jesús dijo, yo volveré a buscarlos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto tiene que traer a mi vida una palabra de consuelo, porque no estoy solo. No estoy solo. Entonces, la pregunta para terminar es esta. ¿Has encontrado el camino? ¿Has encontrado el camino? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Esa salvación eterna, la salvación eterna de la condenación. Pero también hoy es el día de reconciliación, de volver al camino verdadero y darle sentido a tu vida. Jesús comienza diciéndole a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Sabes qué? No dice que tu corazón no se va a turbar. Porque pasamos por eso todos los días. Mi corazón se ha turbado muchas veces esta semana. Hoy en día se ha turbado mi corazón. Pero ¿sabes qué? Si yo me quedo mirando a eso y no hago a Cristo el centro de mi vida, la vida no tiene sentido. Cristo les dice a los discípulos, todo va a estar bien, pero tienes que creer en mí. Quizás ya crees en Dios, pero nos estamos yendo por un camino equivocado. Vuelve a Jesús, vuelve al camino de Dios, porque Él es ahí donde encontrarás la verdad, ahí es donde encontrarás la solución, donde encontrarás sentido en la vida. A pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias. Y mientras escuchas esta canción, piensa dónde está Cristo en tu vida. Piensa a dónde está Cristo en tu vida. Y te invito hoy en día
para que le hagas el centro de tu vida y que te aferres a esa promesa de que todo estará bien, dice Jesús, pero para eso me tienes que hacer el centro.